Saludos, amable audiencia de SBC Noticias. Aquí estamos una vez más con ustedes y con nuestro programa Observatorio Político en nuestra emisión número 20. Esta es la emisión número 20 de Observatorio Político en este día viernes 23 de enero del año 2026, con una temperatura a esta hora de 22 grados aquí en el municipio de Pitalito, en el Valle de Laboyos, una temperatura muy agradable con una tarde bastante nublada. Como siempre, los temas para hoy son la política, que es nuestro trabajo aquí en Observatorio Político. Vamos a hablar esta tarde del candidato Iván Cepeda Castro del Pacto Histórico, esto a nivel nacional, porque le están tratando de impedir que participe en la consulta que se va a realizar el próximo 8 de marzo, consulta en la que por supuesto están sectores de la derecha que van a tener candidatos también para escoger uno, y sectores de la izquierda que también van a escoger un candidato en estas elecciones. También haremos una breve historia de quién es Iván Cepeda Castro y quién era su papá, el senador Manuel Cepeda, porque hay unas confusiones, la gente tiene una serie de ideas y algunos dicen que Manuel Cepeda era guerrillero. Pues ahí le vamos a explicar de quién es hijo Iván Cepeda Castro, quiénes han sido sus padres, cómo ha sido su trayectoria política, sus estudios. Una breve historia. Aquí siempre nos gusta hacer historia en nuestro programa Observatorio Político. También hablaremos de Enrique Peñalosa, que tampoco lo quieren dejar participar en la consulta del 8 de marzo por los partidos de la derecha. Hablaremos también de la polarización de las campañas en todo el país, pero sobre todo en los últimos días hemos visto cómo en Bogotá y en Boyacá se están enfrentando casi que con violencia sectores del Pacto Histórico con sectores del uribismo. También esto es un poco delicada la situación, porque no podemos volver a las épocas de la violencia política por estas situaciones. Hablaremos también de una presunta inhabilidad que tendría la candidata del clan Villalba en Neiva, el clan Rodrigo Villalba, el clan Villalba Mosquera, que quiere dejar a su hija, pretende dejar a su hija, perpetuarla como senadora de la República. No les da vergüenza hacer eso. Pero bueno, hablaremos de esa presunta inhabilidad que puede ser, según me han dicho abogados expertos en derecho administrativo. Y hablaremos también de los 770.000 millones de pesos que en 20 años se esfumaron en el departamento del Huila por estos 3 clanes políticos que los embolataron y han dejado una cantidad de elefantes blancos y obras sin concluir. Eso es lo que vamos a tratar hoy en Observatorio Político. Como siempre, aquí en Pitalito producimos uno de los mejores cafés especiales del sur del país y de Colombia. Y por supuesto que estos cafés aquí lo estamos tomando nosotros. Yo los invito a los que no conocen a Pitalito a que vengan. Pitalito es una maravilla. Es como la antesala del paraíso terrenal, porque aquí se llega a distintas partes del sur de Colombia. Se va uno para el Putumayo, se va para el Cauca, llega al Ecuador, y aquí tenemos una diversidad de climas muy hermosos y una vegetación maravillosa. Así que los turistas que no han venido a Pitalito, vengan, pernoten en Pitalito, conozcan las bellezas alrededor que tenemos en varios municipios, sitios turísticos para explorar: Salado Blanco, Porapa, Isnos con el Parque del Alto de los Ídolos, pero también con el Salto de Bordones. Eso es una maravilla, y los que no conocen el manejo, el trabajo de la panela, cómo se produce la panela, pueden ir a Isnos a conocer, que produce una de las mejores panelas de Colombia.
Y también, por supuesto, una de las reliquias más importantes, como es el Parque Arqueológico de San Agustín, que se asimila mucho con el Parque de Isnos, Parque Arqueológico. Ese es el principio del mundo. Yo le decía hace 3 semanas que estuve visitando allá en Mocoa y pasé ahí cerca por un sitio turístico muy hermoso, por cierto, que se llama El Fin del Mundo, que queda por la ruta 45 cuando uno baja de Mocoa, y digo baja porque es descendiendo, de Mocoa al municipio de Villagarzón. Allí está el sitio turístico, es privado, claro, es privado, El Fin del Mundo. Yo lo conocí una oportunidad. Y entonces yo les decía a unos turistas que estaban allí, que conversamos, yo les digo, bueno, ustedes ya conocen el fin del mundo, pero no conocen el principio del mundo. Entonces yo los invito a que vengan a San Agustín, suban a Pitalito y vayan a conocer el principio del mundo, porque en San Agustín está el principio de nuestros ancestros. Ustedes que conocen San Agustín, muchos de ustedes saben que allí están unas esculturas, unas estatuas elaboradas en piedra, que tienen más de 3.500, 4.000 años antes de Cristo, y que fue seguramente como el principio de una etnia, de unos grupos que existieron allí, que yo los considero el principio del mundo, el génesis de esta parte de nuestra América, junto con los incas en el Perú, junto con los aztecas en México, y en fin, todas estas cantidades de ancestros que tenemos en nuestra querida América. Así que vengan a Pitalito para que conozcan el principio del mundo que está en San Agustín y muchos otros municipios acá que tienen reliquias arqueológicas también hermosas. Bueno, vamos a entrar en materia porque al candidato Iván Cepeda Castro, candidato del Pacto Histórico, precandidato, no lo quieren dejar participar en la consulta. Dicen expertos abogados, registradores, juristas, jurisconsultos, eminentes, magistrados y toda clase de abogados y también de los tinterillos que abundan en nuestro país, por fortuna. Es un país de Estado de Derecho, que no puede participar porque ya participó en una primera consulta el 26 de octubre. En esa, digamos, en ese dictamen, en ese análisis, el último que tiene la palabra para saber si Iván Cepeda puede participar o no en esas consultas es el Consejo Nacional Electoral. Nadie más. Y ya ha sido notificado, ya ha sido demandado, ya ha sido solicitado al Consejo Nacional Electoral que en caso de que se inscriba Iván Cepeda a la registraduría del Estado Civil, porque hay plazo hasta el 8 de febrero, hasta faltando un mes para las elecciones del 8 de marzo, hay plazo para inscribirse. Entonces, antes de esa fecha tendrá que el Consejo Nacional Electoral pronunciarse y decir si Iván Cepeda puede o no participar de esa consulta. El otro que también ha sido demandada su participación por el lado de la derecha, porque son 2 consultas. Una que da a la derecha, donde ustedes saben que está la señora Paloma Valencia, el Centro Democrático, está la señora Vicky Dávila, está Juan Carlos Pinzón, está Daniel Oviedo, está también Juan Manuel Galán, David Luna, y está Enrique Peñalosa, porque resulta que Enrique Peñalosa lo avaló, consiguió el aval de Oxígeno Verde, el partido de la señora Ingrid Betancourt, que ya se lo había dado a Juan Carlos Pinzón. Recordemos un poco que la señora Ingrid Betancourt en su momento dijo que eso había sido un rayo de luz del Señor, de Dios, la había iluminado a ella una noche de luna llena en Bogotá. Dios la iluminó para que le diera y al otro día le había llamado Pinzón. Y ahí ella entendió eso como un mensaje de Dios, algo metafísico, algo providencial. Pero finalmente eso se fumó, a pesar de que venía de Dios. Eso se lo cogió toda la tierra, lo terrenal, y lo volvió añicos.
Y entonces finalmente Pinzón, al ver que no le funcionó la campaña, ni siquiera porque fue a comer tomates crudos allí a San Victorino, eso no le funcionó, terminó en esa consulta de la derecha. Y entonces la señora Ingrid le dio también aval a Enrique Peñalosa, que no pudo reunir firmas, se quedó sin firmas, y también allí terminó. Entonces el Consejo Nacional, o los especialistas electorales, los abogados que saben de eso, es magistrados, es registradores, es de todo, dicen que esos no pueden dos partidos, un solo partido no puede avalar a dos candidatos, le tiene que dar uno solo. Y entonces demandaron a Peñalosa, que es el último en recibir, y también será el Consejo Nacional Electoral el encargado de definir cuál de esos dos, o mejor dicho, definir si Peñalosa aspira o no. ¿Qué va a pasar en esto? El Consejo Nacional Electoral, que es un órgano político, porque es manejado por políticos, allí en su mayoría tiene la derecha todos los magistrados. Es posible que opten por negar la participación de Iván Cepeda en esa consulta, como hay también la posibilidad de que le permitan, porque en la eventualidad de que le nieguen la posibilidad, lo van a poner como víctima de un sistema corrupto, el sistema del Consejo Nacional Electoral. Como está crecido en las encuestas, quizá más lo empujen a la presidencia de la República, porque no nos neguemos a entender que Iván Cepeda ha caído muy bien en el electorado colombiano, no sabemos por qué, y eso que lo tildan de guerrillero, de una cosa y de otra, pero a la gente eso no le interesa ya en Colombia, ya la gente despertó un poco, y esas nuevas generaciones lo ven a él como la continuidad del cambio de Gustavo Petro, que sí ha servido para muchas cosas, aunque muchos dicen que no. Entonces no sabemos si el Consejo Nacional Electoral, en su astucia, como son políticos, los que manejan a los magistrados, que los pusieron allí, le digan a esos políticos: hombre, no jodan ese hombre, no lo choquen, no le impidan, déjenlo que participe en esa consulta, porque si no lo dejan, lo vamos a catapultar más. Todo eso puede suceder en este país, que los órganos de control, Procuraduría, Fiscalía, esas sillas y ese Consejo Nacional Electoral es manejado por políticos, porque son los políticos los que han puesto ahí esos magistrados. Iván Cepeda a esta hora está en Valledupar, en la capital del Cesar, hermosísima la ciudad de Valledupar, que tiene el río Guatapurí allí, uno de los ríos hermosos. Dice que cuando uno se baña en el Guatapurí, vuelve. Yo he ido 2 veces a Valledupar y me bañé la primera vez y volví, y seguramente tendré la oportunidad de volver a Valledupar, porque me parece una ciudad muy hermosa, y todo ese valle de allí, del río Guatapurí, que está cultivado de arroz, está tachonado de maíz, cultivos de algodón y mucha ganadería. Hermosísimo. Bueno, allá está Iván Cepeda. Hace 1 hora y media, 2 horas más o menos, concedió una rueda de prensa, y un periodista de la emisora Radio Guatapurí, que se llama Oscar Arzuaga, le hizo esta pregunta. Vamos a compartirla con ustedes y compartir la respuesta de Iván Cepeda. ¿Con la FARC o con los grupos al margen de la ley? Claro, la FARC como parte de nuestra coalición. Fíjense ustedes, hablando de la verdad, ¿cómo se dicen cosas como estas sin ningún rumor? Claro, porque eso es un delito, lo que me acaban de preguntar. Es una organización que si yo soy, digamos, delincuente y voy a gobernar con otros delincuentes. Eso es inadmisible. Eso es inadmisible. En Colombia se sigue.
¿Quién te hizo la pregunta? Yo no sé si usted conoció el caso del genocidio contra la Unión Patriota. ¿Ves familiar? Mataron 6.000 personas de ese movimiento con preguntas que se hacían como esas. Salía la persona de la reunión, este es de las FARC, un tiro. Así mataron a mi padre, por ejemplo. Entonces, claro, usted, una persona joven, tal vez no conoce la historia del país. Le recomiendo que no tan joven, pero bueno. Pero ya debiera conocernos. Yo pensé que era usted. No, usted debiera conocer la historia. Aquí en este departamento mataron tanta gente por acusaciones de esa naturaleza. Periodistas inclusive. Entonces su una sobreviviente. Entonces, claro, yo entiendo que a veces las líneas editoriales de los medios de comunicación buscan favorecer a ciertos candidatos. Es posible, pero no es la función de los medios. Los medios deben ser para informar, para que la gente tenga acceso a algo tan importante como es una información veraz. Usted, le pregunto, ¿tiene algún indicio, prueba, ya que me lo pregunto, de que yo soy de la FARC? Vamos, hermano, usted con... Quedó entonces la pregunta, le preguntó al periodista si tenía indicios que si era de las FARC Iván Cepeda. Y eso es bueno que lo conozca también la gente, porque a veces cuando uno saca noticias de Iván Cepeda, entonces hay personas que escriben allí en el muro de Facebook que este es guerrillero, que este es de las FARC, en fin, desconocen la historia, desconocen quiénes son las personas y hacen unas calumnias que, como dice él, eso rayan con el derecho penal. Pero bueno, no estamos en ese tema, la gente diga lo que quiera. Yo en mi foro permito que haya lo que quiera allí en esos escritos. Iván Cepeda Castro nació, es el hijo mayor de una familia compuesta por el abogado Manuel Cepeda Vargas. Manuel Cepeda Vargas era un señor que nació en 1930 en Armenia, Quindío, y se formó como abogado en la Universidad del Cauca. Y contrajo nupcias por lo civil con la señora Gira Castro. Ella era una mujer de Sincelejo, una cincelejana, activista política de la izquierda. Y por supuesto, Manuel Cepeda Vargas, desde muy joven, militó en el Partido Comunista Colombiano. Hacia los años 60 ya era un activista político, un abogado muy prestante en Bogotá que trabajaba de defensor de derechos humanos. Estoy hablando del papá de Iván Cepeda. Iván Cepeda nació en 1962 y en 1962 sí nació Iván Cepeda Castro. Vamos a ver exactamente cuándo nace este señor. Sí, en 1962, el 24 de octubre del año 62, nació Iván Cepeda Castro, y a ellos les tocó a los pocos meses de haber nacido Iván Cepeda por la persecución en ese momento en el gobierno de Guillermo León Valencia, conservador, el segundo gobierno del Frente Nacional. El abuelo de la señora Paloma Valencia, que hoy es precandidata presidencial, inició una persecución contra los dirigentes de izquierda, y entonces el señor Manuel Cepeda Vargas se fue con sus hijitos chiquitos para Praga, la capital de Checoslovaquia, en exilio en la ciudad de Praga, en Checoslovaquia. Allá vivieron hasta 1968, cuando luego se vinieron a vivir a La Habana, Cuba. Y en 1970 regresaron a Colombia nuevamente, y desde allí nunca más se volvieron a mover. Manuel Cepeda Vargas fue un activista, fue uno de los fundadores de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica se formó en 1994, finalizando el año de 1994, bajo los acuerdos que firmó el presidente entonces Belisario Betancur Cuartas con las FARC, con Manuel Marulanda Vélez. Hicieron unos acuerdos políticos para permitir que las FARC formara un grupo político. Pero recordemos que a la vez
en el gobierno de Belisario Betancur, bajo un decreto de estado de sitio, permitió que tuviera las FARC 2 representantes a la Cámara nombrados así por decreto. Uno de ellos fue Iván Márquez y el otro fue Braulio Herrera, que llegaron al Congreso colombiano, al Parlamento, así como llegaron los de la Unión Patriótica, como llegaron los de las FARC después, el señor Timochenko. Y estuvieron allá en el Parlamento colombiano y ellos fueron los encargados de fundar la Unión Patriótica, a la que militó, por supuesto, Manuel Cepeda Vargas, y fue electo senador de la República. A Manuel Cepeda Vargas lo asesinaron el 9 de agosto de 1994. Lo asesinaron 2 agentes del entonces B2, sigla abreviada de la Brigada 20 de Inteligencia de Bogotá. 2 suboficiales lo mataron a él. Eso se comprobó porque esos 2 suboficiales pagaron cárcel. Uno de ellos está pagando cárcel, entre otras cosas, porque a uno de ellos, de estos señores, le pusieron presentaciones en Bogotá cada mes y no se presentaba, y entonces le dictaron orden de captura. Y aquí en Neiva, el año pasado, aquí en Neiva, en la capital del Huila, volvieron y lo capturaron. Es sargento y está en la cárcel modelo de Bogotá, terminando de pagar la pena por el asesinato del papá de Iván Cepeda Castro. O sea, esto era dirigido directamente desde el alto mando militar por un plan que se concibió en ese momento, que se llamó, ya les voy a decir exactamente, es un plan macabro que diseñaron el ejército en esa época para matar a los dirigentes de la Unión Patriótica. Ya les voy, no encuentro exactamente el nombre de esa sigla que se inventaron allá para matar a dirigentes de la Unión Patriótica, pero ese grupo que se formó selecto dentro del B2 del ejército, la Brigada 20 de Inteligencia, dirigida, si no estoy mal, por el general Harold Bedoya Pizarro. Él era el que comandaba en ese tiempo la Brigada 20 de Inteligencia y él dirigía esas operaciones macabras y horrorosas dentro de la Unión Patriótica, dentro del ejército, para matar dirigentes de la Unión Patriótica. Iván Cepeda Castro, el candidato que hoy está primero en las encuestas, es filósofo, se educó allá, en gran parte se educó allá en Praga, en Checoslovaquia, es filósofo de las universidades de allá, y ha hecho otras carreras intermedias en ese aspecto. Bueno, esa es la breve historia de Iván Cepeda Castro, sobre su vida y su obra y la forma o cómo nació también en Bogotá. Ahora vamos a mirar las campañas políticas a nivel nacional, porque se está volviendo un poco peligroso. Hay una exacerbación de las campañas políticas en el uribismo y en el pacto histórico. En Bogotá, por ejemplo, un mayor del ejército, que no recuerdo en este momento el nombre, que es candidato a la Cámara por el Círculo de Bogotá, por el Partido Conservador, esta semana protagonizó un hecho bochornoso. Se fue allá a los alrededores de la Universidad Nacional y comenzó a despegar una serie de letreros y de pancartas que ponen los estudiantes de la Nacional y a buscarlos con unos bates en la mano, dizque para golpearlos, con otro grupo de militantes de su partido y de su grupo que anda buscando petristas, dice él, para darles garrote. Una campaña muy agresiva, muy violenta. Y obviamente los estudiantes salieron a enfrentar, no violentamente, a que alguno de ellos le arrebató el bate a este señor en un descuido y se lo tiró lejos por allá, y eso más lo exacerbó. Pero finalmente tuvo que intervenir ese grupo que tiene la alcaldía de Bogotá, que es un grupo de convivencia ciudadana, que se llama, los que visten de rojo allá, y eso evitó que hubiera un choque violento entre encapuchados de la Universidad Nacional y ese grupo del mayor conservador. Pero anteayer, el miércoles, en Duitama, Boyacá,
que es un pueblo muy conservador. Todo Boyacá es conservador y ha sido uribista además. Pero ya no quieren allá al expresidente Uribe. Hay unos sectores que ya no lo quieren allá. Entonces llegan allá y un grupo de petristas, hay que decirlo con nombres propios, un grupo de petristas se organizan tanto en Sogamoso como en Duitama y en Tunja, la fría capital de Boyacá, muy fría. Tunja es mucho más fría que Bogotá porque está a más de 2.800 metros de altura. Y corretearon a los uribistas, se enfrentaron, no a golpes, a empujones y a una forma pues tratando de impedir, y de hecho impidieron la campaña de la señora Paloma Valencia de Uribe en Duitama. La impidieron, no pudieron hacer mitin. Y esto entonces se está poniendo violento, exacerbante, que no debe ser así. Las gentes deben respetar, cada grupo político debe respetar al otro. Este señor del bate en Bogotá, que anda persiguiendo isquepetristas para darles golpes, eso no tiene la forma de hacer política. Y estos señores, los jóvenes, petristas, que salen a sabotear las campañas del uribismo, tampoco lo deben hacer, porque hay que respetar cada uno en lo suyo. Si hay un mitin de los uribistas, déjenlos que lo hagan, pero no se les metan allá a chocar, a confrontar, y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Podemos volver a una época que no se quiere repetir en Colombia, que es esa violencia política que se vivió en los años 50, en el gobierno horroroso de Laureano Gómez, el abuelo de Enrique Gómez Martínez, el que hoy aspira al Senado por Salvación Nacional, el jefe de Salvación Nacional que dice que está con el tigre. Ese es nieto y lleva los mismos instintos del abuelo, señor violento, de un lenguaje veintejuliero, desafiante. Pero a esos extremos estamos llegando. Ojalá eso no termine en violencia física. Horroroso eso que se está viviendo allá. Vamos a ver que eso se acomode en las campañas políticas y no peleen más. Bueno, ahora sí vengámonos para el departamento del Huila, porque tan pronto la señora María Villalba han iniciado su campaña de cara a las elecciones del 8 de marzo, ella con la intención de reemplazar al papá en ese nepotismo político que se ha vuelto el Huila, que Andrade puso a la hermana, Villalba no se quiere poner a otro, permitir que otro llegue al Senado, sino que debe ser su hija. Pero le salieron a decir juristas también, conceptos jurídicos de gente que sabe de eso, que ella podría estar impedida para participar, o podría estar impedida para llegar al Senado, o no para llegar, sino que podría ser demandada su credencial en caso de que llegue, claro está, en caso de que llegue, porque es hija del señor Rodrigo Villalba, que maneja presupuesto. Y ella ha salido a decir que no, que eso es mentira. Bueno, lo mismo decían del doctor Víctor Andrés Tovar Trujillo, que su mamá en su momento, hace 4 años, cuando él aspiró a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, su mamá era la alcaldesa del municipio de aquí del municipio de Tarqui. Y entonces también dijeron antes, este señor está impedido porque la mamá es alcaldesa. Ella habilidosamente hizo una carta y renunció a la alcaldía, sacó una licencia que dijo que se apartaba de la alcaldía para no torpedear lo de su hijo, y se apartó, al menos por escrito, porque dice que iba al despacho todos los días. Y sin embargo la credencial de él la mandaron y la perdió. La perdió por esa simple razón, porque era hijo de una. También decían lo mismo, no, que es que ella solamente maneja un municipio y que los municipios no impiden que sus hijos aspiren a la Cámara, porque la Cámara es departamental. Ahora están diciendo lo mismo, no, es que la señora Villalba es nacional, el Senado, y el papá solamente gobierna el departamento del Huila, que es de los 3 más pobres de Colombia, pobres por culpa de ellos mismos, por la familia Villalba, por la familia del señor Carlos Julio González Villa y por la familia Andrade, que nos tienen sometidos a la pobreza al Huila, en tercer lugar entre los más pobres junto al Chocó y la Guajira,
porque en este departamento se han esfumado 770.000 millones de pesos de regalías desde el año 2004 en adelante, y no se sabe que los han invertido y dejan obras inconclusas, como el anillo turístico del sur, que hace más de 10 años lo construyen, como la vía Oporapa que dejó tirada ya el señor González Villa, nunca la terminaron, pero la plata se esfumó, como la vía que tienen hoy aquí en Palestina, la carretera, un contrato que no avanza, que no tiene nada, está allí como un elefante blanco, como el colegio Winnipeg que tenemos aquí en Pitalito, que se dejó contratado y se dejó ya hecha las columnas, terminando la administración del señor Edgar Muñoz Torres, y entonces llegó el señor de la gente, el gobierno de la gente, el señor Guido Luna, y dijo que eso estaba mal hecho, las contrató unos sabios, dijo que estaba mal hecho los diseños. Entonces en ese cambio de diseño llevan 2 años, y hay un detrimento patrimonial allí que lo vamos a denunciar a la Contraloría, y lo vamos a denunciar a la misma Procuraduría, aunque uno sabe que esos entes de control no hacen nada, pero por lo menos los pone uno a voltear allá en esa alcaldía, y a que rebusquen papeles y a defenderse, a que busquen abogados y se defiendan, y algo les duele la cabeza y les da rabia. A mí me gusta eso, a mí me gusta que les dé rabia a esos funcionarios públicos, ponerlos uno a voltear allá, pero lo vamos a hacer, porque allí hay un detrimento patrimonial en ese colegio Winnipeg, por culpa del señor que dijo, no, que es que los diseños están mal hechos. Uno sabe que hay detrás de esos diseños, sabemos, el finadito Rodolfo Hernández, que en el cielo de estar, candidato hace 4 años a la presidencia, él decía, la mejor manera de robar en lo público, lo decía con toda la fuerza, de robar en lo público es cambiando los diseños de las obras públicas, porque al cambiar de diseños se les tiene que adicionar más plata, y ahí es donde roban. Yo no estoy diciendo que aquí estén robando, no, pero él decía eso, entonces eso causa sospechas. ¿Por qué cambian diseños cuando yo eso tenía hechas todas las columnas ahí? ¿Por qué le cambian diseños? Porque hay intereses allí de que le adicionen más plata, y en eso llevamos 2 años. Y va a terminar este mes de enero, 2 años y 1 mes, y no han aprobado esos diseños en Neiva, los tienen en planeación, y seguramente se va a pasar este otro año y no hacen nada allí. Pero ahí tenemos esos elefantes. Familia González Villa, que por fortuna ya ese señor se retiró, no aspira más al Senado de la República, sabía que perdía. El señor